El comentario, quería centrarme en el poco tiempo que tenemos en los datos muy importantes de empleo que han salido hoy del INEI y creo que en eso debería concentrarse este gobierno, el ministro de Trabajo que es nuevo, la ministra de Economía y todos los ministros en verdad en lo que queda de este año, porque los datos son desoladores totalmente. ¿Alarmantes? Alarmantes. Lo que vemos. Ojo, en el mercado laboral de Lima Metropolitana es que el empleo formal, ese que queremos proteger, el que tiene beneficios, el que, digamos, protege de alguna manera al trabajador, se ha desplomado de manera dramática, Patricia. Ha caído 65% entre los meses de abril y junio, para que la gente lo entienda de mejor manera. De cada tres trabajadores que tenían un empleo formal, estaban adecuadamente empleados, 2 se han quedado en la calle. 2 de esos 3 se han quedado en la calle debido evidentemente al estado de emergencia. Pero ya cuando vemos el panorama completo, es decir, incluimos tanto a trabajadores adecuadamente empleados como a los que están subempleados, tanto por ingresos o por horas, vemos que la caída es enorme en ambos casos. Sin embargo, los informales, por decirlo de alguna manera, vemos que ha amortiguado un poco, se han reactivado ciertas actividades, pero sobre todo se ha reactivado la actividad informal. ¿Por qué? Claro, porque la gente se pasa al sector informal una vez que pierde el empleo. ¿Cuánta gente que ha perdido el empleo se ha dedicado a vender lo que puede, ¿no? A hacer tortas, a hacer, no sé, pastel de choclo, a vender medias. Porque la realidad te dice que tú puedes dar una cuarentena, pero la gente va a necesitar trabajar, va a necesitar comer y se va a tener que autoemplear como sea posible. Entonces vemos un deterioro muy preocupante en el mercado laboral que hay que chequear muy a detalle cuánto tiempo nos va a tardar recuperar, porque no basta, y esta data lo que demuestra es que no basta reactivar o empezar a abrir la economía, y hay que ver cómo la empezamos a abrir. Va a tener que haber mucho trabajo desde el sector público para incentivar la creación de empleo formal, y ahí creo que viene un reto tremendo que le va a tocar al nuevo ministro de Trabajo. Y cuando analizamos más a detalle quiénes son los más afectados en medio de esta pandemia, lamentablemente vemos que son las personas con menor educación, que tienen primaria o solo secundaria, son las personas más jóvenes, es decir, el desempleo ha aumentado muy fuerte entre los trabajadores de 18 a 24 años. Los sectores más vulnerables, los de la micro y pequeña empresa, las empresas de hasta 10 trabajadores, ahí vemos que el empleo simplemente se ha destruido, es decir, los pequeñitos que querían ser formales o que eran formales han tenido que cerrar sus empresas y por tanto esos trabajadores que dependían de esas pequeñas empresas se han quedado en la calle. Entonces, ahí también otro trabajo importante para el nuevo ministro de Producción. Una buena noticia dentro de todo lo negativo es que la economía en mayo cayó, sí cayó, pero no cayó tanto como en el mes previo, en abril. La caída fue de 30%. Entonces ya vemos una menor caída de la economía porque ha habido una reapertura. El tema es que eso vaya, digamos, de la mano con la recuperación de puestos de trabajo, porque el principal temor es que cuando lleguemos al fin del 2020, la informalidad laboral haya crecido tanto que vaya a ser realmente un grave problema para el país a mediano y largo plazo. Muy bien, esperemos entonces, se dice, que sea una V la caída y no una interminable, ¿no es cierto? En que nos quedemos en la parte de abajo durante mucho tiempo. Cuiden el trabajo de las personas de las que dependen de ustedes. Si le pueden seguir pagando a ese empleado que no puede ir porque de pronto uno tiene miedo de que contagie COVID, pero usted tiene la posibilidad de seguir pagándole, siga pagando. Preserve el empleo hasta el final de todas las personas que dependen de uno. Es la única forma, Omar. ¿Cómo incentivamos la recontratación de empleo formal? Hoy día Alfredo Torna del Comercio daba algunas ideas muy interesantes al respecto de cómo incentivar la contratación de empleados formales. Así es. Yo creo que toda empresa debe decirle a su trabajador, te vas, pero voy a trabajar hasta el cansancio para recuperarte. Ese tiene que ser el mensaje. Gracias, Omar. Muchas gracias, Pati.